bienvenidos al Instituto Cervantes. Ante todo, quiero agradecer a la Universidad de Estocolmo, a Juan Carlos Cruz, por traernos a este magnífico plantel de oradores y de expertos en la obra de Gabriela Mistral, y al programa Lead Future, que nos está trayendo, ya no es la primera ni será la última, nos está trayendo magníficos programas al Cervantes de Estocolmo. Muchas gracias, Juan Carlos. Esta es tu casa y yo creo que has intervenido más veces que yo, ya, seguro, en la historia, mucho más. Soy un pesado. No, eres un activo importantísimo de lo hispano y de la difusión del español, que es la misión del Instituto Cervantes. Bueno, agradecerles a todos ustedes su presencia, algunos también, bueno, casi todos son tan asiduos, algunas veces están aquí, como don Carlos Decker, otras veces está ahí. Pero bueno, constituye esta familia cervantina de Estocolmo. Y bueno, pues ya sin más, repito, muchísimas gracias a los panelistas por estar aquí con nosotros, a Marta, y a todos ustedes por venir al instituto. Muchas gracias. Vida mía, yo canto lo que tú amabas, vida mía. Yo no quiero enmudecer, vida mía. Yo canto lo que tú amabas, vida mía. Ay, acercas y escuchas, vida mía, por si te acuerdas del mundo que viviste. Al anochecer yo canto, sombra mía. Yo no quiero enmudecer, vida mía, como si mi grito fiel me hallarías. ¿Cuál es ella cual me declara, vida mía? Yo no quiero enmudecer, vida mía. Ni lenta, ni transbordada, ni perdida. Acude al anochecer, vida mía. Ven recordando mi canto, vida mía. Si la canción reconoces de aprendida, y si mi nombre recuerdas todavía. Acude a mi sendero sin sendero. Llámame a donde tú eres, vida mía, y marcha recto hacia mi compañero. Águila,
familia. Muchas gracias, querida Beatriz Pineda, por ese tema que está incluido en uno de los libros, el último libro que escribió en vida Gabriela Mistral Lagar. El poema se llama Yo canto lo que tú amabas. Y allí también aparece esta frase que nos sirve hoy día como inspiración. Yo no quiero enmudecer. No deseo adentrarme en la historia de Gabriela Mistral, rodeada en sus comienzos de necesidades y rechazos, además surgida en un Chile convulsionado por las transformaciones sociales, políticas y culturales que habían llegado de la mano del auge del salitre, marcando profundas diferencias sociales y económicas. Será ese entorno convulso, desigual y violento el que nutrirá la poesía y la prosa de Gabriela Mistral. Pero todo no le fue adverso para que su figura, tanto literaria como docente, traspasase las fronteras de Chile. En 1922 fue convocada por el gobierno de México para encabezar la reforma educacional del país. De allí le siguieron una serie de cargos internacionales que le llevarían a viajar y relacionarse con el mundo político y cultural de Europa y América en su conjunto. Paralelamente creaba su poesía y su prosa, ampliamente reconocidas en el mundo. En 1914 obtiene el primer premio en los Juegos Florales de Santiago por sus sonetos de la muerte. Muchos reconocimientos vendrán después, pero sin duda el principal fue el Premio Nobel de Literatura en 1945. Al anunciar el Comité Nobel que Gabriela Mistral era la acreedora del Premio Nobel de Literatura, señaló en sus fundamentos que ella encarnaba las aspiraciones idealistas de toda Latinoamérica. Fue la primera figura literaria latinoamericana, hasta ahora la única mujer, en recibir tan alto galardón. En estos tiempos que nos tocan vivir, ensombrecidos por conflictos armados, guerras comerciales, genocidios de pueblos, persecución a los inmigrantes, los premios ni reconocimientos es lo que más importa, sino la palabra potente, rebelde y comprometida de Gabriela Mistral. Una palabra que ha sabido traspasar los tiempos y espacios, repercutiendo hoy tan fuerte como ayer. Es por eso que estamos aquí, en esta urgencia que se nos demanda y donde el legado mistraliano cobra aún más vigencia y nos obliga a no dejar que enmudezca su voz. Y acá tenemos con nosotros en este panel a Claudio Cifuentes Aldunate, al centro, nuestro especial invitado, profesor emérito del Departamento de Cultura y Lenguaje de la Universidad del Sur de Dinamarca y doctor en Letras por la Universidad de Friburgo, Suiza. Ha escrito numerosos ensayos y artículos de crítica literaria, pictórica y cinematográfica, siempre desde la estética y la semiótica. También con textos propios, tanto en poesía como en prosa. Al lado izquierdo tenemos a Julián Vázquez Lopera, profesor en literatura comparada de la Universidad de Estocolmo, actualmente en retiro. Ha sido además profesor en las universidades de Umeå y Linköping y de las escuelas universitarias de Gotland y de Vasa, Finlandia. Como académico invitado ha estado en la Universidad de Nanzan, Japón, y en la Universidad Complutense de Madrid. En su área de investigación ha trabajado con las obras de Gabriel García Márquez, Haruki Murakami, León de Griff, entre otros. Y por último, a nuestra derecha, Juan Carlos Cruz Suárez, que además también es nuestro anfitrión, porque él representa el Departamento de Escuelas Románicas y Clásicas de la Universidad de Estocolmo, quien es otro de los organizadores de este evento. Y además, Juan Carlos tiene otro mérito, si me permite decirlo, Juan Carlos. Fue galardonado o fue reconocido como uno de los 3 mejores profesores de la universidad el año 2025.
Es además doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y postdoctorado por la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Coautor de la memoria novelada en 3 tomos, Territorios Indivisibles y Ojo con muchas noches. Voy a dar la presentación tuya, Claudio, y ahí tú te vienes a reemplazarme en este lugar. Árbol hermano que clavado por garfios pardos en el sueño, la clara frente has elevado en una intensa sed de cielo. Hazme piadoso hasta la escoria, de cuyos limos me mantengo, sin que se duerma la memoria del país azul de donde yo vengo. Parte del poema Himno al Árbol, donde se puede sentir esa íntima fusión de la naturaleza y divinidad. La presencia de la naturaleza es transversal en la obra de Gabriela Mistral, tanto como Dios está permanentemente presente en el paisaje, los elementos y los seres vivos. En Gabriela Mistral, la naturaleza no es solo un paisaje para admirar, sino también la máxima presencia de lo divino. Y ahora sí, dejo a Claudio, quien enfocará precisamente la naturaleza y la divinidad representado en 2 poemas de Gabriela Mistral. Bueno, además está decir que muy honrado de haber sido invitado a este panel y espero estar a la altura de las expectativas. Bien, la divinidad en 2 poemas de Gabriela Mistral. Mi intención es hoy hablar sobre la poesía de Gabriela Mistral, más que de Lucila Godoy Alcayaga. Hay sin duda algo de rechazo de una identidad y de reinauguración de otra, en el aparentemente banal gesto de crear para sí un seudónimo. Cuando Lucila no quiere firmar más como Lucila y escoge el nombre de Gabriela, transita desde el punto de vista de la semántica de los signos entre 2 identidades relacionadas con la luz. Lucila viene del latín lux y significa pequeña luz o la luminosa, no lejana a la luminosidad como esperanza que trae Gabriel, el arcángel, en la Anunciación. Podríamos agregar que el nombre Lucila deja ese significado e identidad lumínicos en una luz neutra, una luminosidad no suficientemente atada a la luz divina, que es el sentido escogido por Gabriela al tomar este nombre. El nombre Gabriel viene del hebreo Geber, fuerza, y El, Dios, y ha sido interpretado en los estudios onomásticos como Dios es mi fuerza o hombre de Dios. Sumado a eso está la función del arcángel Gabriel, que se podría resumir en su rol de comunicador, puesto que ya en el judaísmo es un mensajero divino, para los musulmanes es el que dicta a Mahoma el Corán, y en la cristiandad es el mensajero que trae la noticia, que es promesa y esperanza de la Epifanía. Todos estos valores significativos están presentes en el no ingenuo acto de escoger este nombre para esta poeta, que no olvidemos, en su periodo de producción no eran pocos los poetas que conectaban el ejercicio de la escritura poética con una escritura profética, también portadora de una verdad. Muchos poetas de este periodo se situaban en la actitud logocéntrica de proponer al yo productor del texto como un mediador, ya no entre los hombres y las musas, como en la era clásica, sino siguiendo una tradición inserta en la escritura de la civilización cristiana, donde los poetas se autoconsideraban mediadores entre Dios y los seres humanos. En la escritura está el logo, piensan, y para ellos el sentido es anterior al texto, extraído por el vate
desde fuera por un acto de inspiración que en su sentido etimológico significa soplo. Ellos han recibido el soplo de Dios, que convierte el acto productivo del texto en un toque mágico que ha creado este poema como Dios crea el universo. Hay un sistema de emulación degradada o imitación imperfecta. El poeta sabe que su creación es inferior a la creación que da vida al universo y a su persona. Eso marca la visión de lo divino de manera radical, como veremos más adelante en Gabriela Mistral, pues precisamente esta reflexión se centrará en algunas visiones de lo divino en esta autora. Insisto, son solo algunas visiones, pues Gabriela Mistral ya en un mismo poemario presenta 2 o 3 visiones de la divinidad que no son siempre congruentes entre sí. Y ya que la nombramos como Mistral, el apellido por ella escogido, sabemos que aparte de su referencia natural al viento que lleva este nombre, Gabriela lo escoge por su admiración por Frédéric Mistral, el poeta franco-occitano que nunca dejó de tener en su poesía un tenor de rebelión contra la hegemonía de París impuesta a su tierra. Ese tono reivindicativo de la poesía de Frédéric Mistral va a ser también un componente esencial de la poesía de Gabriela Mistral. Y así nos llega Gabriela Mistral, esa nueva identidad con que renace Lucila Godoy Alcayaga y que supone todo un programa en su producción literaria. Esa voz que se hace llamar así nos hablará de luz, de verdad, de la divinidad, de la esperanza y de reivindicación de manera similar a como lo hace Frédéric Mistral en su poema A notre peuple, a nuestro pueblo. Para comenzar viendo esas representaciones de lo divino, he creído oportuno tomar el poema Meciendo. Este poema se encuentra en su poemario Ternura, publicado en 1924. Este libro recopila poemas dirigidos a los niños. Sin embargo, el análisis mostrará que su espesor significativo sobrepasa con creces todo acercamiento limitado a una percepción infantil. El mar, sus millares de olas, mece divino, oyendo a los mares amantes, meso a mi niño. El viento errabundo en la noche, mece los trigos, oyendo a los vientos amantes, meso a mi niño. Dios Padre, sus miles de mundos, mece sin ruido, sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño. Si observamos la estructura general de este poema, vemos que se basa en una serie de analogías con las cuales el yo lírico construye esta poeticidad basada en el acto de mecer. Es así como en el estrato estrictamente semántico del poema, en sus 3 estrofas, los materiales pueden ser ordenados en una dicotomía creador-criatura, atendiendo al acto materno de mecer para adormentar a una criatura, o en este caso, un sujeto creado. Creador, el mar, ella, el viento, Dios, criatura, las olas, el hijo, el trigo, las estrellas. Constatamos que 3 de las analogías vienen construidas con una relación que podríamos llamar natural y una de ellas con una relación de adopción. Catalogamos de natural la relación entre creador y criatura, que señala al creador como origen de la criatura. Así, el hijo se origina en la madre, las olas se originan en el mar, y en un cierto sistema de creencias de nuestra cultura, las estrellas se originan de Dios. Sin embargo, el trigo no se origina del viento que lo mece maternalmente. Esa relación diferencial en la substancia de estos actores marca la ternura de la maternidad natural y la mayor ternura de la relación ilógica de la naturaleza. La figura del viento adopta en el sentido familiar de adopción al trigo como criatura propia y lo mece maternalmente. En este punto cabría una relación metaanalítica, preguntarme yo mismo, ¿por qué digo gesto materno del mecer? ¿No habré yo mismo mecido a mis hijos miles de veces?
no era ese gesto un gesto paterno. Entonces, ¿por qué catalogarlo en esta reflexión semántica como materno? No cabe la menor duda que en la cultura, que es la cultura de la época en que se inscribe y escribe Gabriela Mistral, sumado a la historia de la cultura gestual de Occidente, lo que se mezcla en este acto de interpretación. Es la cultura de Occidente que, fijando conceptualmente el amor filial familiar, ha puesto mayormente su atención en la relación madre-hijo. Lo atestiguan realmente las innumerables maternidades que tanto la plástica escultórica como aquella pictórica han plasmado a lo largo de los siglos, más allá de las innumerables pinturas y esculturas que representan la Virgen y el Niño propio de la era cristiana, están las maternidades previas de la época pagana, que incluso al interior de la cultura greco-romana e incluso en culturas anteriores, como vemos en la cultura itálica, donde tenemos la representación de las matres matuta de los itálicos del siglo IV a.C. Allí está, lo he puesto en español, pero el original la storia dell'arte si tratta di sculture di tuffo spesso trovate presso antiche aree di culto come Capua. Rappresentano figure femminili sedute con in grembo uno o più bambini in fasce. Queste statue erano ex voto, ovvero doni fatti alla dea in segno di ringraziamento o richiesta per la fecondità nella nascita dei figli, testimoniando la sacralità e la spiritualità associate alla maternità nell'antica cultura itálica. Bueno, este excurso, solo para justificar metaanalíticamente que quien hace este análisis, en este caso yo, empleo una nomenclatura conceptual que no quiere excluir la figura masculina del acto de la crianza de los hijos, ni del hermoso gesto de hacerlos dormir en los brazos. Constato simplemente que la representación de este acto, al menos en Occidente, ha sido siempre adjudicada más a la madre que al padre. Siguiendo con el análisis del poema, habría que señalar como importante el desarrollo que sugiere el paso de oír a sentir. En las dos primeras estrofas el yo lírico dice estar oyendo a los mares amantes u oyendo el viento en los trigos. En la tercera estrofa pasamos al sintiendo a Dios. Vamos así de lo más incorpóreo, el oír, a un sentir que se aprecia más concreto, más cercano y más total, puesto que sentir resulta concreto, casi táctil, y puede contener además los sentidos de oír, de oler, incluso muchas veces de gustar. Se hace así evidente un avance en la proximidad del hablante lírico al universo que la rodea, que va desde el oyendo al sintiendo. Importante sin duda, pues es un sintiendo corpóreo, cuando lo que siente es la mano de Dios, que la protege mientras al mismo tiempo mece a las estrellas y protege todo lo nombrado en el poema. La imagen de Dios es materno y paterno, y por las analogías de los componentes de la creación que están repitiendo el gesto divino del mecer de Dios para con las estrellas, nos da una isomorfía, repite la misma forma, del actuar materno, una armonía de las formas que se repiten imitativamente o simpáticamente en relación al gesto divino y proponen lo creado como extensión de Dios. Materno en su mecer y paterno en el acto de proteger su creación. Tenemos así una divinidad panteística, no tanto en la concepción científico-creyente de este término, cuanto en su sentido etimológico, siendo la unión de las palabras griegas pan, que significa todo, y theos, que significa Dios, y que propone todo lo existente como divino, como extensión de Dios. Pasamos así al poema tomado del poemario Desolación de 1922. El Dios triste. Mirando la alameda de otoño lacerada, la alameda profunda de vejez amarilla,
como cuando camino por la hierba segada, beso el rostro de Dios y palpo su mejilla. Y es en esta tarde lenta, como una hebra de llanto, por la alameda de oro y de rojez yo siento un Dios de otoño, un Dios sin ardor y sin canto, y lo conozco triste, lleno de desaliento. Y pienso que tal vez aquel tremendo y fuerte Señor al que cantara de su fuerza embriagada no existe, y que mi Padre, que las mañanas vierte, tiene la mano laxa, la mejilla cansada. Se oye en su corazón un rumor de alameda, de otoño, al desgajarse de la suma tristeza, su mirada hacia mí como lágrima rueda, y esa mirada mustia me inclina la cabeza. Y ensayo otra plegaria para este Dios doliente, plegaria que del polvo del mundo no ha subido. Padre, nada te pido, pues te miro la frente y eres inmenso, inmenso, pero te hayas herido. Dios natural, Dios presente en la naturaleza decadente y degradada. La alameda está lacerada, herida de otoño. Sabemos que la muerte de las hojas es solo la muerte de una estación que renacerá. Sin embargo, el yo lírico le da a esta muerte connotaciones definitivas. Derrota y debilidad de Dios, herido en su magnificencia y representado en la naturaleza como su extensión. Es la extensión en la que se instala el yo lírico. Dios está en todo lo que la rodea. Cuando camino por la hierba segada, beso el rostro de Dios y palpo su mejilla. Se observa en las codas de los versos, las codas serían las partes finales de los versos, ¿no? Ese subrayar de la representación del Dios herido cuando recogemos esas llamadas de ritmo y de rima que proponen, constatamos, lacerada, segada, amarilla, su mejilla. La herida y el corte de la vida de esa presencia lacerada y segada se suma al color de la debilidad y de la enfermedad cuando el color amarillo viene atribuido al cuerpo, aquella amarilla mejilla. En la segunda estrofa tenemos la lentitud de la tarde comparada a una hebra de llanto, donde se aunan los sentidos lentitud y muerte, ausencia de energía y zozobra del ánimo, ante esta realidad que no es otra que la de un deicidio trágico. En este punto habría que señalar que no se trata de un deicidio en la concepción nietzscheana del término. No es la pérdida de la creencia en un orden trascendente, es más bien una humanización de Dios. A imagen y semejanza nuestro, este Dios se construye con la tragedia de la debilidad y de la zozobra propiamente humanas. El poema es un acto empático, subrayado por el sentido que tejen las codas. En la rima tenemos llanto, siento, canto, desaliento. Es decir, llanto, siento, entonces canto, desaliento. Donde el canto del yo lírico se ha imbuido de este ambiente otoñal que connota la muerte de Dios representada en la naturaleza. La tercera estrofa central del poema resulta más dramática, es la que contiene el momento de la duda, que no es la duda en Dios en sí, sino la duda en la divinidad como todopoderosa. Y pienso que tal vez aquel tremendo y fuerte Señor al que cantara de su fuerza embriagada no existe, y que mi Padre que las mañanas vierte tiene la mano laxa, la mejilla cansada. En términos borgianos, Dios continúa siendo el hacedor, quien nos trae la vida y las mañanas. Sin embargo, en su humanidad constitutiva, como un hombre anciano y común, tiene la mano laxa, la mejilla cansada. Ese cansancio que nos iguala a Dios y a los hombres no llega nunca a ser la negación total de la divinidad. Se trata de una divinidad carente que ha perdido la omnipotencia y por ello digna de lástima y de amor. El oxímoron, la contradicción, ¿no?, se construye con los términos antagónicos carente pero inmenso. Se hace de rigor
para este yo lírico encontrar un nuevo rezo, una nueva manera de dirigirse a Dios, que se concreta en los últimos versos. Padre, nada te pido, pues te miro a la frente y eres inmenso, inmenso, pero te hayas herido. Gabriela Mistral cambia el típico gesto del rezo para pedir consuelo o ayuda en un nuevo rezo para consolar a Dios. Dicho de otra manera, un ser humano consuela a Dios sin negar su divinidad. La compasión típica hacia el Dios herido, Dios Hijo, crucificado, pasa al Dios que normalmente en nuestra cultura se nos presenta omnipotente, es Dios Padre, el que se presenta ahora como Dios herido, un Dios herido no ya en lo corporal, como lo fue Dios Hijo, sino herido en el alma, un Dios que llora, pero que es inmenso, o mejor, un Dios que llora y es inmenso. Esta humanización de Dios está lejos de la visión sartriana de Jean-Paul Sartre, del Dios cansado, que Sartre nos presenta en su drama Las moscas, cuando Júpiter, en su discusión con Egisto, dice, cito del original, usted lo tiene en español allí, qui donc crois-tu que je sois, désignant la statue? Moi aussi j'ai mon image. Crois-tu qu'elle ne me donne pas le vertige? Depuis 100 000 ans, je danse devant les hommes. Une lente et sombre danse. Il faut qu'ils me regardent. Tant qu'ils ont les yeux fixés sur moi, ils s'oublient de regarder en eux-mêmes. Si je m'oubliais un seul instant, si je laissais leur regard se détourner, Égiste, eh bien, Jupiter, laisse, ceci ne concerne que moi. Tu es là, Égiste. Mais de quoi tu te plains? Tu mourras, moi non. Tant qu'il y aura des hommes sur cette terre, je serai condamné a danser devant eux. Como se observa, hay una diferencia tajante entre la representación de la divinidad sartriana de Sartre y aquella de Mistral. En Sartre hay una evidente banalización o, permitiendo el neologismo, absurdización de lo divino. Dios, Júpiter, está condenado a través de una danza infinita a fijar en él la mirada de los seres humanos para que estos no se miren a sí mismos y no dejen de mirar a él. El Dios de Sartre es un Dios cansado, egocéntrico, banal y, por eso, absurdo. El Dios sartriano está lejos de la concepción de lo divino en la Mistral. Ella presenta un yo lírico en el acto de dar amor y compasión a un Dios herido, invirtiendo con este gesto el actuar humano hacia lo divino que constantemente pide ayuda y protección. Ella se aleja de este modo tanto de la banalización sartriana como del nihilismo nietzscheano. Resulta curioso observar que la versión completamente nietzscheana de Dios la encontramos en otro gran poeta chileno, o mejor antipoeta, que es el 3 veces nominado para el Premio Nobel Nicanor Parra. Nicanor Parra escribe dentro de sus cánones de la poesía antisolemne y en tono burlón la siguiente última estrofa de su antipoema Padre Nuestro. Padre nuestro que estás donde estás, rodeado de ángeles desleales, sinceramente, no sufras más por nosotros. Tienes que darte cuenta de que los dioses no son infalibles y que nosotros perdonamos todo. Nicanor Parra, siempre en una poesía teñida por el chiste, procede a una ridiculización de la precariedad divina. Le dice a Dios, para consolarlo, los dioses no son infalibles y nosotros lo perdonamos todo. En el fondo, apunta a la tragedia de la ausencia de lo divino, inmerso en una supuesta parálisis que no lo deja actuar y que lo inutiliza como divinidad. Esa no es la idea de la precariedad de Dios en Gabriela Mistral. Ella se inscribiría más bien en la visión spinoziana de Spinoza. Cuando camino por la hierba segada, beso el rostro de Dios y palpo su mejilla. Es Spinoza con quien la Mistral aborda la divinidad encarnada en la naturaleza y en el orden universal que veíamos también en Mesiendo. Allí Dios
aún se presenta omnipotente y protector, mece las estrellas y al mismo tiempo se hace presente con esa mano que sostiene al yo lírico que mece a su hijo. Dios, como extensión en la Mistral, está presente en la naturaleza universal. Como vimos, también lo está en el otoñal paisaje del Dios triste, pero al contrario, que en Meciendo aquí encontramos un Dios más humanizado, pues allí encontramos el sorprendente concepto de la vulnerabilidad de Dios, inmenso pero herido. La versión de la entidad divina en Meciendo es la de un ser magnánimo y protector. Su versión en el Dios herido es, por el contrario, la de un ser carente y digno de protección. Con estas dos versiones de la divinidad, de las muchas que se pueden encontrar en la poesía de esta poeta, cierro este análisis. Muchas gracias. Gracias infinitas, Claudio, por ese interesante y profundo análisis de la presencia divina en la poesía de Gabriela Mistral y además mirado comparativamente incluso con la poesía de Nicanor Parra, que evidentemente nos presenta otro tipo de Dios, siendo el mismo. La mecánica va a ser la siguiente: después de cada exponente, ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas con respecto a lo escuchado. Así es que dejo la palabra a ver las preguntas por ahí. Me atreví. Estoy muy agradecida por su exposición. Quería preguntarle una cosa. ¿No le parece que ese Dios del segundo poema es alguien que la voz lírica mira, que es observado por la voz, por la persona que escribe ese poema? Como una madre mira a un hijo, como bli sed, se dice en sueco, ser visto. Esa es mi pregunta. En ese poema se instala en Dios. Es decir, ella está en un parque, en la naturaleza, pasa, camina sobre el prado y dice: cuando camino sobre el prado, palpo a Dios y piso su mejilla, digamos. Está en Dios, ¿no? Y además lo ve como un ser anciano, con la mejilla cansada, ¿no? Un anciano triste, ¿no? De manera que tiene razón, yo creo, de que hay una actitud maternal. No obstante que ese ser que está delante de ella podría ser, ella lo llama en el poema, padre, con mayúscula, ¿no? De manera que es una actitud maternal invertida, es decir, que así como nos pasa a nuestra edad, cuando si tenemos algún padre muy anciano, pues que nos volvemos un poco padres y el padre se vuelve un poco hijo, ¿no? Esa inversión se produce, yo creo, en ese poema, sí. Está esa mirada un poco materna, como que la hija se vuelve madre del padre, sí, algo así, sí. Me he sorprendido con la imagen de Dios que han tenido Gabriela Mistral. No la había leído realmente. Me recuerda también a César Vallejo, cuando él habla de Dios, y parece que sí, lo hacen humano. ¿Lo hace qué? Lo hacen humano. Sí. Sí. Y bueno, la frase de él es en Los Heraldos Negros, que dice: yo nací un día que Dios estaba enfermo. Sí. También los dados eternos, cuando juegan los dados. Exactamente. Sí, ¿no? Y muchas frases. Así es que tenían una inspiración bastante
terrenal. Sí, sí, lo acercan de alguna manera. Sí. Y sí, ninguno de los dos creo que llegan, tampoco Vallejo llega a una absurdización de lo divino, ¿no? O sea, siempre con un cierto respeto, digamos, ¿no? Sí, sí, exacto. Bien. Primero que nada, agradecerte por una presentación magnífica. Me quedé pensando en Spinoza. ¿De qué manera la obra de Mistral se muestra, además de lo que tú indicaste? ¿Hay unos otros aspectos donde se muestra el pensamiento de Spinoza en Mistral? yo creo que ahora, en este momento, he leído tantos poemas y realmente en muchos se produce esto, ¿no? Como decía, eso es curioso con la Mistral, porque muchas veces en un mismo poemario cambia la visión de Dios de manera incluso un poco incongruente, pero hay muchos otros poemas donde se repite este fenómeno de verlo como una extensión o de verse ella como en una actitud divina frente al Hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, que como que Dios la traspasa, de alguna manera la impregna, es la palabra, ¿no? Impregna al Hijo, o sea, Dios lo impregna todo de alguna manera, sobre todo en los poemas maternos, diría yo. Sí. Pero como tocábamos la naturaleza, me dijeron antes de venir, algún poema donde toque la naturaleza. Bueno, este lo tocaba perfectamente. Claro, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Yo te quiero hacer una pregunta, Claudia, que un poco viendo la lírica de Gabriela Mistral y su alusión permanente a Dios y a la divinidad, contrarrestándolo con su prosa, que su prosa es más terrenal, y si lo remitimos a la naturaleza, ella es una rebelde luchadora que la tierra, dice, debe ser para quien la trabaja, protectora permanente del trabajador de la tierra. Sí, sí. ¿Hay una dualidad en este pensamiento lírico y el de la prosa más concreta, como decía, más terrenal? Bueno, yo creo que el género lo da, digamos, cuando yo escribo también. Pero entonces cuando yo me instalo a escribir un poema, como que la sintonía se produce de otra manera que cuando escribo prosa, ¿no? Es decir, que en la poesía hay una tendencia mayor a la sublimación, en el sentido freudiano, en el sentido que las cosas no se tocan, concretamente no se objetivizan, sino que ¿verdad? Se visten, se metaforizan, se simbolizan, de manera que se vuelve más sublime, de alguna manera, ¿no? Por supuesto, entonces, que el género, la relación esta relación típica de lo lírico de yo conmigo mismo, y la relación del género de yo con eso, que es de la prosa, ¿no? Yo cuento eso que pasó, ¿no? Mientras que la poesía es yo escribo lo que yo siento, me refiero a mí, ¿no? De manera que eso hace también de que uno concretiza más y entonces le permite salir el lugar racional, ideológico, objetivo, con el que mira la sociedad en la prosa, ¿no? Más. O sea, en el caso de Gabriela Mistral, que tuvo una prosa tan potente, tan de encerrar tanta protesta, tanta lucha, Sí. más que una dualidad, hay una dimensión más integral en su pensamiento. Sí. Se podría decir así. Una dimensión más, diría yo, racional, ¿no? Una dimensión más racional, porque cuando tú escribes algo que ya ha alejado de la poesía, sino que te entras en lo que
Karl Bühler, me estoy pensando en las funciones del lenguaje, es un teórico alemán que habla justamente de que cuando nosotros contamos algo, una narración, estamos centrados en aquello. Cuando hablamos a alguien, estamos en la función apostrófica, es decir, yo a él, y yo a tú más bien, y yo a él y yo a yo. O sea, yo a yo, la poesía, yo a tú, la prosa, yo a él, el drama. De manera que en ese momento se presta mucho más. O sea, la sintonía en ese momento, cuando yo me siento a escribir un cuento, es otra, ¿no? Es otra. De manera que ahí surge, en el acto de producir prosa, surge toda la reflexión social, ¿verdad? Todo lo que ella muestra en su prosa, ¿no? Me parece más lógico. Y en el otro lado, sublima, sin olvidar muchas, aparte de la lucha social. Gracias. No siga las procesiones, los pasos del Nazareno, no la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Tanto en su poesía como en su prosa, Gabriela Mistral analiza lo divino con lo humano para alzar su voz por la justicia social. Sin duda, definir la espiritualidad de Gabriela Mistral no es cuestión fácil. Incluso lo era para ella misma. Sus creencias fueron complejas porque estaban compuestas por una densa base cristiana y católica, combinada con elementos profundos de teosofía, del budismo y de sus propios referentes. Julián se encargará de enfocar ahora precisamente esa relación de la poesía mistraliana con la teología de la liberación. O sea, llevaremos ahora la creatividad de Gabriela Mistral a otro plano y siempre lo divino. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y para mí es un placer regresar nuevamente a hablar de esta magnífica poeta y ser humano. En 1996 hago ya aquí un recuento personal. Celebramos un grupo de latinoamericanos suecos los 50 años de haberle dado el premio Nobel. Aquí hay algunos de ellos ya un poco mayores como yo, y publicamos este libro, bueno, una edición que hicimos a partir de la ABF, donde nuestra misión era crear una nueva visión sobre Gabriela Mistral, que hasta entonces era extremadamente obsoleta, habrá que decirlo. Y creo que logramos mucho con esta nueva visión, y este libro pues ha creado una escuela nueva, diría yo, de interpretación de su obra, ¿no? Y esperamos que a partir de ahora se creen otras nuevas escuelas, porque como dice el programa, que su voz no enmudezca. En mi conversación de hoy tomaré este libro, algunos no todos, pero un extracto específico, está escrito en sueco obviamente, y el título ya de por sí atañe mucho a lo que ustedes acaban de escuchar, o sea, el título del capítulo del cual yo tomo las ideas centrales de mi disertación, ortodoxia o subversión. O sea, aquí aparece la Mistral ortodoxa y la subversiva. Y ya lo decía Marta, ¿no? Es que es muy difícil tomar para dónde va Gabriela Mistral en su pensamiento religioso, porque ella fue teósofa prácticamente desde la adolescencia y siguió siéndolo hasta la muerte en real, porque en muchas cartas por ahí se escribe, lo decía abiertamente, yo creo en la reencarnación, empiecen por ahí, la metempsicosis, o sea, Platón y
teosofistas de antigua talla, ¿no? Etcétera. En tal sentido, sí se podría, incluso lo que tú acabas de decir ahí, interpretar de cierta manera, si la pregunta que alguien hizo acá interesantísima sobre Spinoza. Todas estas categorías entran en esa manera tan difícil de poder captar su pensamiento. Lo que yo quiero hablar ahora es sobre la teología de la liberación, que es mi tema favorito. Cuando encaró la obra de Gabriela Mistral, por muchas razones, porque me tocó vivirla personalmente. Yo soy de Medellín, de Colombia, y allí en la Conferencia Episcopal Latinoamericana salieron unos derroteros totalmente básicos que van directamente a la doctrina social de Gabriela Mistral. Y ahí que mi tarea ahora es dar esos paralelos con la Mistral, que empezó a formular, para mí lo digo de esa manera, los primeros elementos de la teología de la liberación. Mi base para esta charla es un texto que ella escribió en 1925, o sea, todavía estaba joven, ¿no? Y se llama Cristianismo con sentido social. Aquí aparece, traducido al sueco, las personas que lo quieran, pues está en las bibliotecas, ya el libro está agotado hace tiempo, ¿no? Pero para los investigadores, etcétera, está a mano porque tiene, bueno, unas citas bibliográficas que pueden ser interesantes para los que quieran proseguir este tipo de investigación, ¿no? Que quisiera que siguiera realmente. Bueno, utilizaré algunos párrafos en español de ese texto que fue publicado en 1925, primero en Montevideo, y luego en Chile, también en los Estados Unidos, etcétera. Yo lo llamaría manifiesto. No es muy largo, o sea que tomaré unos cuantos párrafos para ir dilucidando qué pasó, porque yo creo que ella fue totalmente futurista en su manera de ver el cristianismo y lo social. Bueno, tiene títulos incluso. El primer título de este texto llama Cristianismo con sentido social, o sea, ya ahí especifica para dónde va ella. Leo: un aspecto doloroso de la América Latina en este momento es el divorcio absoluto que se está haciendo entre las masas populares y la religión, mejor dicho, entre la democracia y el cristianismo. Ahí coloca ella su primera puntada. ¿Cuál es el divorcio entre la democracia y el cristianismo? O sea, es un elemento político, ya de entrada. Como la pauta de las reformas más agudas la ha dado la dictadura rusa aterrorizante, los discípulos de la Estepa consideran parte de su programa no ya la religiosidad, sino la impiedad franca, solidaria de esta vergüenza rusa. En la Navidad del año pasado, recorrió las calles de Petrogrado una procesión grotesca en la que los fundadores de las religiones, Cristo entre ellos, iban personificados como mamarrachos. O sea, le duele lo que ella, y además fue cierto, ¿no? Sabido es que el pueblo ruso era hasta hace poco uno de los más creyentes de la tierra. Sus jefes, al realizar el cambio de las instituciones, no debieron descuajar en él groseramente el sentido religioso de la vida, sino hacer en él una especie de depuración espiritual, limpiando el culto de superstición, elevando el cristianismo del mojique. Pero esos jefes en el aspecto político han hecho dar a su raza el salto mortal sobre el abismo, cambiando el zarismo brutal por la dictadura bolchevique brutalmente también. La raza sin matices que es la eslava dio también el salto trágico del misticismo más agudo a la impiedad más cínica. El contagio viene pues de la estepa, y como la nuestra también es una raza sin matices, eso de que la cultura exquisita, el caso se reproduce con semejanza muy próxima. Bueno, estamos en 1925, recuérdese.
O sea que hacía pocos años se había dado la revolución bolchevique. Ella está viviendo en carne propia en esta época lo que se está observando. Nosotros estamos en el 2026, imagínense, para que nos proyectemos por dónde va ella en este razonamiento. Luego viene el segundo estamento de este manifiesto, llamo yo, conservativismo y jacobinismo. Es grato leer en el libro, bueno, no tome unos párrafos. El jacobino, ¿quiénes son los jacobinos? En primera medida, los jacobinos, recordarán, es en la Revolución Francesa, se dieron pues las diferentes, no voy a entrar en mucho detalle, pero los jacobinos fueron el ala izquierda de la Revolución Francesa, que lamentablemente terminó en una época de terror terrible. Recordarán ustedes Robespierre, la guillotina, las grandes masacres que se dieron entre ellos mismos, etc. Y ese es el jacobinismo del que ella va a hablar ahora aquí. O sea, un régimen total de terror, aparte de ello, en alguna forma ateo, porque en la Revolución Francesa, ustedes recuerden que se excluyó la iglesia, lo vendieron los bienes de la iglesia, etc. O sea, fue un régimen de terror, que en alguna forma es un paralelo a lo que viene a pasar en Rusia después, ya sabemos, con el stalinismo, ¿no? Y los archipiélagos Gulag, etcétera, etcétera. Ella estaba viendo eso en carne propia, para que lo entiendan. Entonces, el jacobino podría definirse así: es el hombre de una cultura mediocre e inferior, sin ojo fino para las cosas del espíritu, el denso. No ha advertido que la religión es uno de los aspectos de la cultura y que ha contribuido a la purificación del alma popular. Esto es bien importante. Así, él rechaza lo religioso como factor de educación individual, lo rechaza de igual modo, como factor social. Confunde, en muy burdo, religión con superstición, lo cual es algo parecido a confundir los marionetas con la tragedia griega. Una crítica acérrima. Luego pasa al segundo tema, que le da el subtítulo Errores del cristianismo latinoamericano. Ahí coloca ya el dedo en la llaga. Pero si el pueblo ruso, y con él los nuestros, el mexicano o el chileno, han abandonado con tanta facilidad la fe de sus mayores, dejándose convencer por sus violentos líderes, hay que pensar, con la más infantil de las lógicas, que se les ha presentado razones de enorme poder convincente. No se arranca con facilidad una vieja fe que ha nutrido a tantas generaciones, ni se destiñe ante una masa con esta rapidez una institución de excelencia poderosas. El deber del cristiano es, en este caso, no lanzar apóstrofes iracundos y desesperados, sino hacer un análisis agudo como el que se hace después de una derrota, para ver en qué ha consistido la fragilidad de un sentimiento que creíamos eterno. Y aquí viene su parte subjetiva. Yo, que he anclado en el catolicismo, ojo, que hablamos de este eclecticismo de ella, yo que he anclado en el catolicismo, después de años de duda, me he puesto a hacer este buceo con un corazón dolorido por lo que mi fe pierde, pero a la vez con una mente lúcida, deseando más que condenar, comprender el proceso. Empieza a observar el proceso que se está dando frente a sus ojos. Lo que he visto es esto: nuestro cristianismo, al revés del anglosajón, se divorció de la cuestión social, la ha desdeñado, cuando menos, y ha tenido paralizado o muerto el sentido de la justicia, hasta que este sentido nació en otros y le ha arrebatado a sus gentes. Yo creo que este punto que sigue es muy importante. Una fe que nació milagrosamente entre la plebe, que solo con lentitud fue conquistando a los poderosos, estaba destinada a no olvidar nunca ese nacimiento, pero a la vez de respetar esta tradición popular, tenía el deber de mirar que, fuera de su origen, la llamada plebe, que yo llamo el pueblo maravilloso, es, por su vastedad,
el único suelo que la mantendría inmensa, haciéndola reinar sobre los millares de almas. Las otras clases, por selectas que sean, le dan un pobre sustento, y toda la religión ha aspirado siempre al número, lo mismo que toda política. Pues bien, por la tradición y por el cálculo sagaz, nuestro cristianismo ha de ser leal con los humildes. Se empieza ya a analizar de dónde viene realmente el cristianismo. No nació desde arriba, sino desde abajo, de la plebe, lo que se dice acá, aunque ya dice el pueblo maravilloso. Y aquí ya empieza a hacer el análisis del cristianismo de esa época. Luego dice otro subtítulo, aspectos de la religión, que también es una crítica. Me concentro en lo siguiente, porque salto. La fe de Cristo fue entre la plebe romana y sigue siéndolo para el pueblo hoy una doctrina de igualdad entre los humanos, es decir, una norma de vida colectiva, una política, ennoblezcamos alguna vez la palabra manchada. Tal aspecto de la religión, el que más importaba a las masas, no se hizo verdad en nuestros países. La acción social católica en la Argentina es ya intensa, en Chile hace cosa estimable, pero no lo suficiente todavía, y en otros países que prefiero callar no existe. O sea, está analizando el catolicismo de su época, 1925, recuérdenlo. El pueblo trabajador se ha visto abandonado a su suerte en una servidumbre sencillamente medieval y ha acabado por hacer este divorcio entre religión y justicia humana. Han ido hacia él los agitadores a declararle que el cristianismo es una especie de canto de sirenas con el cual se quiere adormecer sus ímpetus para las reivindicaciones. Los líderes le han asegurado que la búsqueda del reino de los cielos es incompatible con la creación de un reino en la tierra, es decir, del bienestar económico. Aquí marca directamente una diferencia. Y obviamente se está refiriendo al marxismo-leninismo de los bolcheviques, donde la religión es el opio del pueblo. Igualmente lo hicieron los jacobinos en Francia. O sea, aquí hay una directa colocación sobre la llaga. Muy importante en este punto es que empieza a hablar de que, como en la Edad Media, ustedes recordarán, el cristianismo pues se dedicaba a mandar todas las almas al cielo, y la vida humana, ¿qué? Miseria. Aquí el reino de los cielos desaparece, el reino de los cielos puede ser en la tierra, punto. O sea, es una reivindicación de algo nuevo. Salto y voy al siguiente subtítulo. Todavía es posible la reconquista. Y yo diría, este término reconquista es muy importante porque es lo que viene a suceder en la teología de la liberación, la reconquista. No podemos perder tantas almas, pues por mucho que valieran las nuestras, Dios no nos perdonará el abandono de las multitudes que son casi el mundo. El catolicismo tiene que hacer la reconquista de lo que, por desidia o egoísmo, ha enajenado, y esto será posible si los católicos demostramos que en verdad somos capaces de renunciación, o sea, capaces de la esencia misma de nuestra doctrina. Salto, y hay un punto donde ella también es una crítica al cristianismo de su época. Cristianismo estético o diletantismo religioso. Todo el bien que hoy día puede hacerse al catolicismo y al cristianismo en general es sacrificio de intereses materiales. O se da eso, o se declara lealmente que la doctrina de Cristo la aceptamos solo como una lectura bella en el Evangelio, o como una filosofía trascendente que eleva la dignidad humana, pero que no es para nosotros una religión, es decir, una conducta para la vida. Si somos diletantes de la escritura, recitadores estéticos de una parábola por su sabor griego de belleza pura, es bueno confesar nuestro epicureísmo. Nos quedamos entre los comentadores literarios o filósofos de la religión.
Si somos lo otro, aquí viene, los cristianos totales del Evangelio, total iremos hacia el pueblo, ordenaremos un poco sus confusos anhelos sobre reformas de nuestro sistema económico y mezclados con ellos hemos de discutir primero y conceder enseguida. A los egoístas más empedernidos será bueno decirles que con nosotros o sin nosotros el pueblo hará sus reformas. Y que ha de salir en el último caso lo que estamos viendo, la democracia jacobina, horrible como una Euménide y brutal como una horda tártara. Elijamos camino. Estaba diciendo en minutos 25. Me parece muy importante, bueno, lo que he citado acá, porque voy a entrar en el proceso histórico que pasó la Iglesia. Me pondré un poco en el contexto. En 1925 también había aledaño a Gabriela Mistral otros filósofos y teólogos cristianos que ya habían visto el problema, y el principal de ellos fue Jacques Maritain, lo conocerán ustedes, un gran hombre, digamos así, y él ya estaba creando una cantidad de estamentos teológicos, alimentando una reforma necesaria dentro del cristianismo, y eso sucedió poco a poco a partir del momento 20 y más adelante. De Maritain, los que quieran leer un poco, pues remito a este libro y a la obra en general de esa Maritain, que es magnífica. En aquel entonces Maritain, por decirlo así, había sido uno de los que promovieron los derechos humanos de la Carta de las Naciones Unidas, empezando por eso. Y reformas en las mismas universidades. Está pues la Universidad de Lovaina, que es el centro realmente donde creó la base de la teología de la liberación, y sigue siéndolo, Lovaina en Bélgica. Bueno, Maritain era amigo personal de Gabriela Mistral, y Maritain dejó su semilla en Brasil. Ténganlo en cuenta, porque Brasil fue donde realmente empezó la teología de la liberación, y fue miembro de la Academia de Brasil justamente por sus escritos. Existió ya a partir de 1926-27 los estudios maritanianos en Brasil. Tengámoslo en cuenta, porque de Brasil surgen todos estos movimientos de radicalismo cristiano que luego van a desembocar en lo que entro ahora al contexto posterior. La iglesia de 1925, recordarán, era totalmente, pues, casi que un absurdo, perdonen la expresión. Los sacerdotes prácticamente le hablaban al pueblo en latín. ¿Quién les entendía? Ni la misma misa era en español, o sea, era todo en latín y de espaldas. O sea, la gente recordarán eso. Yo recuerdo un niño que todavía iba uno a misa y era a escuchar latín todo el tiempo. No entendía nada. Vino luego el Concilio II Vaticano. Aquí voy pues a lo que pasa después. Y el Concilio Vaticano es ya un llamado derecho a la reforma, esto que ya venía creándose en la época de Mistral. A Mistral no le tocó esa época, pero puso las semillas, porque en muchos de sus textos ella siguió programándose de esta manera, ¿no? En el Concilio II Vaticano II de 1962 a 1965 se tomó en serio todas estas reformas que deberían crearse, o si no se iba a perder el cristianismo, justamente por las fuerzas jacobinas que ella decía, o los revolucionarios marxistas de escuela, pues vamos a quemar conventos, y que se hizo en realidad. Ustedes saben lo que pasó en Rusia con todas las iglesias y todo, etcétera. Pues había que tomar un camino, ya no había más alternativa. Y yo creo que en la época de Mistral hacia a lo que luego vino en el segundo Concilio Vaticano, yo llamaría que se empezó a crear, así lo veo yo, la base de un cisma religioso, exactamente igual como se creó entre protestantes y católicos en 1500 y pico, que ustedes saben que fue justamente Lutero el que creó ese choque
para tratar de reformar el papismo, que se llamaba en esa época, vino el gran cisma entre católicos y protestantes. Ustedes saben los efectos. La iglesia se dividió en sectas, etcétera, etcétera, y todavía estamos en eso. Yo considero que esto se estaba dando ya para antes del Concilio Vaticano, y por eso fue la necesidad del concilio, porque había que hacer una reforma profunda, o si no, bueno, ¿para dónde va la iglesia? El Concilio Vaticano empezó a crear las reformas, empezando por lo de vamos a decirlo, el ecumenismo, que fue básico, se abrió a todas las religiones, sectas cristianas y otras religiones, y obviamente la liturgia fue nueva, totalmente, ya el latín desapareció, etcétera. Ustedes ya conocen un poco pues, lo que se ve ahora, que es producto del Segundo Concilio Vaticano. Pero después de la finalización del Segundo Concilio, vinieron las conferencias episcopales latinoamericanas. Aquí pasó el trabajo a los obispos y arzobispos en Latinoamérica. Y vengo pues a mi asunto personal de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín. Eso fue en 1968 y aparece lo que llama una iglesia medellinita. A veces hablan de esa manera porque fue totalmente nueva. Empezaron los movimientos de la teología de la liberación, o sea, aparece ya la terminología ahí, claro, una teología que libere. Y obviamente el reino en la tierra es posible. Salir de que todos los católicos van a vivir en una vida meditativa y nos vamos para el cielo y se acabó. No, el reino puede hacerse en la tierra, pero con reformas sociales. Bueno, ¿qué pasa con el documento de Medellín en 1968? Fue toda un movimiento revolucionario porque se extendió por toda Latinoamérica, empezando por Brasil, sobre todo en Centroamérica. Y aquí pues lamentablemente hay que decirlo, hubo los llamados mártires católicos, porque ese término existe en este momento frente a los miles, cientos y cientos de monjas, sacerdotes, etcétera, que fueron asesinados brutalmente por la extrema derecha. Y el caso clásico es el arzobispo Romero, Arnulfo Romero, que lo mataron en plena misa, estaba dando la misa en la capilla de un hospital en San Salvador, y la extrema derecha lo mataron, y etcétera, etcétera. Hay montones de casos. ¿Para dónde iba la iglesia en ese momento? En el propio Colombia, de donde yo soy, el padre Camilo Torres, conocerán, viendo que impotente de que no podía haber ningún otro camino, se metió a la guerrilla. Y fue el primer, con otros españoles, ¿no? Muchos sacerdotes, incluso monjas, se metieron a la guerrilla con el fusil. Claro, obviamente que ahí es lo que yo digo en este momento, sí, se está formando un cisma. Si esto no se arregla, lo que sea, se divide la religión católica entre teología de liberación y ¿qué? ¿Cuál otra teología? Viene, entre comillas, la salvación para el clero, diría yo, y fue cuando salió el Papa polaco. Ustedes saben, se me escapa el nombre, Wojtyła, sí, Juan Pablo, que asumió el rol de pacifizar estos, sí, lo frenó, porque vino pues una época de depuración, muchos obispos lo sacaron, monjas fuera, fue una depuración total que prosiguió con Ratzinger, el alemán, o sea, el que después renunció, o sea, fue una cantidad de decenios casi, donde se hizo una depuración, pero eso no quiere decir que la teología desapareció, siguió manejándose, etcétera. Hubo muchos obispos justamente de Brasil que se rebelaron, hay varios nombres, no quisiera decirlos acá, pero obras magníficas que ahora son canon en este momento, ¿no?
y también teólogos españoles, entre otros, etcétera. Lo digo porque es importante si nos vamos, cuando nos vamos de acá a mirar qué pasó con esto. Y viene lo más importante, Bergoglio, ya ustedes saben. Bergoglio, o sea, el Papa I Francisco, retomó la teología de la liberación, pero le dio otro nombre, en alguna forma, la teología del pueblo, lo llama así, que es el nombre que le dan a la Argentina a la teología de la liberación. Bergoglio empieza su discipulado, digamos, apostólico, retomando todos los estamentos que se dieron en Medellín. Y yo aquí iría a un método que se aplicó en aquel entonces, y yo supongo que debería aplicarse incluso entre los laicos, porque el Concilio Vaticano II le dio una amplitud enorme al trabajo de los laicos, y es el método ver, juzgar y actuar. Usted ve qué está pasando en la sociedad, usted juzga y usted actúa. Si tú ves como laico, católico o cristiano las injusticias sociales, la repartición de bienes, etcétera, pues tienes que actuar, etcétera, etcétera. Y es un método que todavía es verdadero, realmente. Eso lo activó el papado de Francisco I. Bueno, daré aquí algunos detalles sobre qué pasó en Medellín en 1968, citando algunas partes de justamente ese documento. Estamos en el umbral, esto en 1968, estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente, llena de anhelos de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración personal y de integración colectiva, un evidente signo del espíritu que conduce la historia. Esto es Hegel, de alguna forma, el espíritu que conduce la historia, pero también el Espíritu Santo, o sea, que va a animar a un cambio. Solicita a los pueblos católicos, la vida de todos sus pueblos, dice, que se presente cada vez más nítido en Latinoamérica el rostro de una iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder temporal y audazmente comprometida en la liberación del hombre y de todos los hombres. Es un documento de Medellín, etcétera. Y hay un punto muy importante que fue el que retomó justamente el Papa Francisco, que se llama opción preferencial por los pobres. Esto ya es un estamento incluso teológico, porque hay muchos teólogos que manejan justamente este punto, opción preliminar por los pobres, justamente por lo que decía Gabriela Mistral, que el cristianismo nace de la plebe, y de la plebe tiene que salir como un estamento principal, así es el foco. La Conferencia Episcopal de Medellín siguieron varias, y la importante, más grande después de la de Medellín, fue la de Puebla, en 1978, en México. Ahí definitivamente la teología de liberación quedó cimentada, y eso fue un documento en 1979. Solamente citaré un pedazo, nomás para volver nuevamente a Mistral. El documento de Puebla se dice: Cristo está al lado de los pobres, no a través de la violencia, de los juegos de poder, de los sistemas políticos, sino por medio de la verdad sobre el hombre, camino hacia un futuro mejor. Ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Eso lo vemos en todas partes en este momento, empezando por los Estados Unidos. Con su opción por el hombre latinoamericano visto en su integridad, con su amor preferencial pero no exclusivo por los pobres, con su aliento a una liberación integral de los hombres y de los pueblos, Medellín, la iglesia allí presente, fue una llamada de esperanza hacia metas más cristianas y más humanas. La conciencia de la misión evangelizadora de la iglesia la ha llevado a publicar en estos últimos 10 años numerosos documentos pastorales sobre la justicia social, a crear organismos de solidaridad con los que sufren, de denuncia de los atropellos y de defensa de los derechos humanos,
a alentar la opción de sacerdotes y religiosos por los pobres y marginados. Esa es la opción de los pobres. Yo lo dejaría ahí. Creo que pues se nota directamente cuál era el camino que Gabriela Mistral estaba creando, que era el humanismo integral que propuso Maritain. Y pues hay cantidades de tomos enteros en este momento, pues justamente por la labor que hizo Francisco. Y ya no está, digamos, el Papa Francisco, pero ustedes verán, basta volver a mirar que la voz de Mistral no va a enmudecer porque siguió en el Papa Francisco. Y aquí la anécdota de que Gabriela Mistral, y ustedes saben, ella, su santo favorito era San Francisco. Y ella, cuando la enterraron, se la enterraron con el hábito de los franciscanos. Y los poemas iluminados por San Francisco son enormes, hermosísimos. Y viene justamente el Papa Francisco con el nombre Francisco. O sea, hay un puente entre la actitud teológica cristiana, franciscana, digamos así, entre Mistral y Che Bergoglio, diríamos de esa manera. Muchísimas gracias, las preguntas están abiertas. Muchas gracias, Julián, por esa presentación que nos lleva a entender el comportamiento crítico de Gabriela Mistral con respecto a la Iglesia y fundamentalmente sus instituciones. No olvidemos que fue esa institucionalidad de la Iglesia Católica que le impidió ingresar a la escuela normal y con ello impidió también que Gabriela Mistral contase con estudios académicos. Pero sin embargo, por supuesto que ella fue reconocida por universidades y por la escuela normal que finalmente le entregó un título. Y cómo a través también del tiempo su pensamiento es recogido en la teología de la liberación y tú dices, no queda obsoleto, sino que se transforma en algo latente que sigue aún hoy día en la Iglesia, en esa Iglesia que está siendo tan azotada. La vemos como Trump denigra al jefe de la Iglesia hasta sus últimos momentos. Entonces se vuelve como a retomar hoy día también el rol de la Iglesia frente a la sociedad. ¿Preguntas, por favor? Me parece muy interesante el planteamiento, Julián, siempre me asombras, ¿no? con tu sabiduría y tu agudeza. Me gustaría saber si este paralelo que has hecho o todo esto, si hay bibliografía previa, si realmente es material nuevo que estás produciendo, bueno, un poco hablar de eso, ¿no? Si te has basado en textos ya de algún estudioso de la obra de Mistral y de su relación con el pensamiento de la Iglesia, o es algo realmente nuevo que nos traes aquí. No, yo soy un eco de muchos. O sea, claro, mi interés personal por lo que pasó en Medellín, ¿no? Porque me tocó verlo personalmente, y lo que Mistral escribe. O sea, es una reflexión que prosigue. Nunca realmente he vuelto a escribir sobre el tema, charlas sí he dado. Ya, pero el salto ya a unirlo con Francisco, con el Papa. Sería inteligentísimo hacerlo realmente. No habría tiempo. Ya estoy mayorcito. Ahora no, es una exhortación para los académicos que quieran hacer, que lo hagan ya. Y presentamos el libro, y lo presentamos aquí. Habría que ver las encíclicas. Eso sí le he dedicado un poco a las encíclicas de Che Bergoglio, porque yo lo llamo así. Y son nuevamente el pensamiento de la teología de liberación basado en Mistral, y sobre todo la perspectiva de Francisco de Asís. O sea, se puede dar esa trilogía: Francisco de Asís
como el miembro de las órdenes mendigantes, etcétera, la Edad Media de Francisco de Asís, Bergoglio y Mistral. O sea, hay una trilogía que se puede manejar realmente. Aprovecharía un detallito también en otra reforma que se viene encima. Por fortuna hay un papa pues, que sigue la trayectoria de Francisco, ¿no? Y veremos qué va a pasar. Mistral, ustedes saben que ella pues, ocultó su homosexualidad. Y eso ahora sale y sale y sale más en sus cartas, etcétera, pero fue justamente por la religión católica, porque no le permitía ser lo que ella era. Ella tuvo sus amantes, Rodin, etcétera. Bueno, hay cantidad de ahora nuevas estudios, y no es una cuestión de curiosidad, sino también de doctrina. Y aquí vemos el catolicismo para dónde debe ir. Aparece nuevamente en ciertos sectores de base católicos la necesidad de, ya se da en el clero latinoamericano, la reivindicación de los homosexuales, tanto en hombres como mujeres, el matrimonio, etc. Eso ya estaba presente en Gabriela Mistral, y lo digo acá aprovechando que estamos hablando de Gabriela Mistral, que no va a enmudecer. Pues ese es un aspecto que no se debe permitir que enmudezca. ¿Por qué? Porque ella fue, en carne propia sufrió eso y no pudo abiertamente mostrarse, pues, y muchos textos de amor realmente son el amor que ella sentía por sus compañeras. Aprovecho para decirlo, entre otras cosas. ¿Alguna pregunta referida al tema expuesto por Julián? Un comentario. El archivo de Gabriela está en el convento San Francisco en Santiago. La relación es verdaderamente material. Y el homenaje que el convento le hace a Gabriela es impactante, en una exposición permanente de su obra y de algunos de sus objetos. Nada más. ¿Alguna pregunta más referida a la teología de la liberación? Yo quiero hacer solamente un comentario, que traigo nuevamente la teología o el pensamiento mistraliano al presente. A raíz del estallido social en Chile, el 2019, se incendiaron y saquearon 2 iglesias en el centro de Santiago. Entonces se habló de anticristianismo, de anticristo. Y allí en uno de los comentarios rescata lo que tú dices, el pensamiento jacobino también de Gabriela Mistral. Y toman lo que ella dijo hace 100 años, que dice, que tú también lo señalabas, con o sin nosotros, las reformas vendrán de todos modos y el resultado podría ser la democracia jacobina. O sea, ella ya está en este artículo, un poco se rescata ese pensamiento, que con esta revuelta y la actitud frente a lo que representa la iglesia, que representa en estricto la estructura, puede haber también un desarrollo de la democracia jacobina. ¿Qué es lo que piensas? Tú dices, ¿hacia dónde va la iglesia? ¿Va hacia ese sentido? ¿Más contestataria, más rebelde, más revolucionaria, más de la calle? Si partimos desde el Concilio Vaticano II, recuerden que explícitamente se habló del ecumenismo, incluso abertura hacia otras religiones. Es muy difícil la respuesta, siempre y cuando se mantenga la justicia social y no propiamente lo que pasó con el jacobinismo en Francia o el bolchevinismo pues estalinista, de una guerra y una destrucción total del otro, o sea, el oponente. La puerta está abierta para una democracia realmente demócrata, o sea que yo no diría que tenga que ser cristiana, puede ser una democracia hindú o ecuménica o una democracia, bueno, en el contexto religioso que sea,
pero siempre y cuando la justicia social y la voz del pueblo sea escuchada. Sería mi respuesta, ¿no? En este momento, ¿no? ¿Aló? Yo quisiera una breve resumen de su cierta exposición, digamos, muy teológica, ¿no? Yo fui formado en los jesuitas en Chile, me crió la Iglesia Católica, y desde el punto de vista realista, y yo viví la teoría de la liberación, es el sufrimiento que lleva a la Iglesia por el hombre a tener ese avance progresista, porque antiguamente era muy conservadora y dividía, porque tienen que pensar que la Iglesia Católica se formó con el Imperio Romano, y el Imperio Romano no era tan democrático. Entonces, el acercamiento de Cristo, una vez que muere en la cruz, Santo Tomás de Aquino dice, es divino. El pensamiento ortodoxo de la Iglesia Católica es el sufrimiento de que te lleva a la solidaridad, te lleva a la hermandad, te lleva a ser humano. Es el sufrimiento. Y en todo momento de las civilizaciones, a lo largo de toda la vida, es el sufrimiento por el sufrimiento. No sé si me entiende, Sí, Santo Tomás de estoy Aquino. de acuerdo contigo, realmente. Gracias. Damos término a las preguntas y seguimos. Y si sujetan los alientos como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega. Y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Esto es parte del poema La Tierra, que sin duda nos invita a conectarnos precisamente con la tierra para reencontrarnos con ese perdido regazo materno. El ecofeminismo, de manera simple, se podría decir que es la fusión del feminismo con el ecologismo. Y en este sentido, Gabriela Mistral fue una visionaria en ello, cuando hablaba del cuidado de la naturaleza y la conectaba con la maternidad espiritual, la defensa de los más vulnerables. Juan Carlos amplía este concepto de ecofeminismo con Gabriela Mistral. Con mucho gusto, Marta, pero antes, como soy parte interesada en lo que está sucediendo aquí esta tarde, me gustaría empezar con un al menos breve circunloquio para poder explicar un poco el contexto, ¿verdad? Antes que nada, quiero dar las gracias otra vez, como siempre, al Instituto Cervantes, Javier, por cedernos este espacio de encuentro, de conocimiento, de discusión. Siempre yo creo que merece la pena darse un paseo por esta parte de la ciudad y compartir con todos ustedes estos momentos. Así que muchísimas gracias al Instituto Cervantes. Muchísimas gracias también a Marta. Yo pediría un aplauso para ella. Entre otras cosas porque llevas casi 2 horas ahí de pie. Yo que soy un hombre piadoso, soy un hombre tremendamente piadoso, voy a intentar ser muy breve, voy a intentar despachar esto en 15 minutos. Además vamos mal de tiempo y sé que afuera hay vino tinto y supongo que eso también a estas horas de la noche apetece un poco, ¿verdad? Así que intentaré que sean unos 15 minutos aproximadamente. Pero gracias de verdad porque todo esto surge de Marta, debo decirlo, se pone en contacto conmigo en el otoño. Yo creo que conviene contar la prehistoria de los eventos, porque si no parece que nadie lo ha hecho y realmente hay implicaciones importantes. Marta se puso en contacto conmigo, tomamos un café, me explicó lo que quería hacer y yo dije, esto hay que hacerlo. Y le dije, bueno, yo tengo una posibilidad, además de articularlo. Hablamos primero en la universidad, seguramente con colaboración del Cervantes, finalmente decidimos que fuera aquí. Pasados los meses, hubiera sido interesante haberlo hecho en el otoño, porque ahí se celebra verdaderamente el 80 aniversario. Pero bueno, unos meses de retraso, no pasa nada, yo soy canario, vivo en 1 hora de retraso en Canarias, así que son unos meses en este caso, pero bueno, vale la pena. Y encontré un vínculo ideal también para hacer lo que se trata de este proyecto que yo represento aquí con Slit Future. Es un proyecto en el cual convivimos y trabajamos, proyecto divulgativo, 5 universidades europeas, está básicamente coordinado desde la Universidad de Murcia. Yo soy el representante del lado de Estocolmo, pero también está Lovaina, está Bonn y está Salerno, son 5 universidades. Nos movemos en esas líneas de investigación, una de ellas es el ecofeminismo, y ahí es donde yo vi la posibilidad de traer la figura de Gabriela Mistral, homenajearla desde esa perspectiva. Permítanme ustedes que les diga también
que voy a utilizar quizás un tono un tanto más laudatorio. Concibo el acto también como un homenaje. Mis compañeros ya han hecho unas exposiciones académicas desde dos ángulos muy acertados que pueden ser, verdad, interesantes para explorar la obra de Mistral. Yo me voy a centrar en ella específicamente y en su postura, no solo como poeta, sino también como mujer. Creo que cuando a veces hablamos de los premios Nobel, pensamos en el listado de estos, ¿verdad? Y notamos esa ausencia a veces de autores y autoras que escriben en nuestra lengua. Hay muchos, son creo que 14 premios Nobel que escriben en lengua española. A mí me parecen pocas en comparación al nutridísimo número de hablantes de español, si comparamos con otras lenguas que tienen más premios. Pero da gusto pensar que entre uno de ellos hay una mujer, y una mujer fuerte, y una mujer sólida, y una mujer incomparable, y una mujer única en el sentido en que ha sabido gestar una poesía en la cual se irradian muchas vetas, interesantes todas ellas, pero también donde se percibe una potente conflictividad y tensión. Ya ha quedado claro, es decir, desde lo religioso, ¿dónde se coloca lo religioso verdaderamente? Se coloca en el budismo, se coloca, cree en la reencarnación, es católica, la entierran con el hábito de los franciscanos. Su ubicación en ese sentido, hay una suerte de descentramiento de alguna manera, yo creo que elegido y calculado. Por otro lado, creo que corresponde a una actitud creadora muy potente. Creo que en ese sentido Gabriela Mistral por encima de todo es una poeta con una voz muy propia, muy autorizada, muy potente, que desde la que se genera una posición en la cual esa idea de Dios también, si me permiten ustedes, yo le daría una tercera, si es posible, vía exploratoria que tiene que ver con la naturaleza y esa posición que ella tiene no solo como mujer, sino ese contacto con los pueblos ancestrales de América, donde el mito de la naturaleza es clave. Y ella sin duda alguna ha mamado de esa tradición. Ella ha bebido de esa tradición, el mito de la Pachamama, toda la cultura mapuche. Léanse los poemas de los muchos indígenas que escriben hoy en día y que nos trasladan una visión de la naturaleza mucho más orgánica a la nuestra, mucho más asentada, mucho más verdaderamente en armonía con ese espacio. Mientras que las lógicas coloniales son básicamente extractivistas, desde esa naturaleza propia desde la que se escribe y que ella ha sabido recoger, esa naturaleza se percibe de otra manera, mucho más orgánica, mucho más horizontal, ¿verdad? De ahí vean ustedes los arquetipos que circundan toda la poesía, por ejemplo, mapuche, para que se vea exactamente dónde hay una fuente que nutre de una manera activa y positiva la literatura, la poesía de Gabriela Mistral. Evidentemente, esa posición como mujer, como poeta, aparece en Poemas de la Mujer, esa obra fundamental, donde se explora la complejidad de la feminidad y la maternidad, por ejemplo, la igualdad de género y la libertad de la mujer. Poemas en los que se presenta una mujer fuerte, valiente, aguerrida, ¿verdad? Donde además se da una importancia central a la cuestión de la educación y la cultura. La educación en el sentido de que esta de alguna manera provoca un empoderamiento necesario de la propia mujer en un contexto claramente patriarcal, si ustedes quieren, ¿verdad? Y en la cual además se percibe un ideario claro que marca o que nos dirige hacia una sociedad más justa e igualitaria para todas las mujeres. En definitiva, homenajear a Mistral es homenajear a la figura de una mujer también que llama a la acción para lograr una sociedad más justa y equitativa para todas las mujeres. Les voy a leer un soneto, creo que merece la pena, un soneto de Gabriela Mistral que merece la pena recordar. Se llama Poema La Mujer Fuerte. Me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis días, mujer de saya azul y de tostada enfrente, que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía vi abrir el surco negro de un abril al ardiente. Alzaba en la taberna honda la copa impura, el que te apegó un hijo al pecho de Azucena, y bajo ese recuerdo que te era quemadura, caía la simiente de tu mano serena. Cegarte vi en enero los trigos de tu hijo, y sin comprender tuve en ti los ojos fijos, agrandados al par, de maravilla y llanto, y el lodo de tus pies todavía besara, porque entre 100 mundanas no he encontrado tu cara, y aún te sigo en los surcos la sombra con mi canto. Mujeres
fuertes, mujeres que aparecen en la mujer que pasa, la que no tiene tiempo, la que trabaja, la que llora en la intimidad, en el silencio, la que sufre de alguna manera. Aquí me van ustedes a permitir que les lea, al menos para entenderlo mínimamente, la conexión de todo esto con lo que sería las directrices básicas, los 3 puntos claves del pensamiento ecofeminista. En ese sentido yo creo que merece la pena recordar. Para Vandana Shiva, que es la principal pensadora del ecofeminismo, posiblemente junto a Wangira Maathai, los 3 principios de la filosofía ecofeminista son: el primero, el reconocimiento de que la tierra está viva, es sagrada y es el sostén y la conexión entre todos los seres vivos. El segundo principio, reconocer que el patriarcado desplazó a la naturaleza y a las mujeres, parte de ella, quedando ambas relegadas frente al hombre y a la producción capitalista. Y el tercer y más importante principio del ecofeminista es el respeto a todo ser viviente, a la vida en todas sus formas. Cuando uno visita la poesía de Gabriela Mistral, no tiene ninguna duda de que estos 3 principios se cumplen. Están ahí. La denuncia al extractivismo, la denuncia a la desigualdad, la relación armónica con la naturaleza, el cuidado de la vida, no solo de la propia, sino precisamente la de los otros. Casi en una relación, hasta cierto punto diría yo, de responsabilidad con el otro, en una línea bastante levinisiana, es decir, la óptica o la línea de Emmanuel Levinas, cuando habla precisamente de la responsabilidad del otro. Yo creo que de alguna manera Gabriela Mistral se adelanta otra vez, se convierte en protagonista en esa visión. Y es aquí también donde yo creo que hay que registrar una lectura de Gabriela Mistral completamente habilitada para lectores del siglo XXI. Muchas de sus aproximaciones a estas cosas que estamos tratando en una tarde como hoy están ahí. Y de alguna forma creo que merece la pena que los lectores contemporáneos, especialmente los jóvenes, tengan en cuenta cuáles son sus epígonos, de alguna forma, en el sentido de cuando pensamos en feminismo, sobre todo, cuando pensamos en esas posiciones que anteriormente ya han sido, de alguna manera, traducidas por estas voces autorizadas y que desde precisamente el poder que tiene la poesía como discurso que convoca no solo al intelecto, sino también las emociones, precisamente nos llama a ello. Empezábamos el acto de hoy con una canción hermosísima. ¿Qué es una canción sino poesía? Si encima además le ponemos música, ese impacto se hace mucho mayor. El impacto está mucho más cerca de nosotros, porque ya no se trata solamente de unas letras, se trata de unos acordes, se trata de una armonía, se trata incluso de llamar a cantar en comunidad sobre un tema concreto, ¿verdad? Para ir concluyendo, les voy a leer aquí una lectura ecofeminista de la obra de Gabriela Mistral. Permite descubrir una sensibilidad profundamente vinculada a la tierra, al cuidado y a las formas de la vida que han sido históricamente feminizadas y subordinadas. Desde esta perspectiva, su poesía no solo expresa una relación íntima con esa naturaleza de la que hablamos, sino que también revela una ética del cuidado que desafía las jerarquías patriarcales y extractivistas. En muchos de sus textos, la naturaleza aparece como un espacio vivo, maternal y a la vez herido. Esto para mí es clave. Se percibe esa herida. No es un pasaje pasivo, sino un sujeto con el que se establece un diálogo afectivo. Esta visión coincide con postulados ecofeministas que critican la explotación simultánea de la naturaleza y de las mujeres bajo sistemas de dominación. En la obra mistraliana, la tierra es cuerpo, es refugio, pero también es vulnerable ante el abandono y la violencia, lo que resuena con la experiencia histórica de las mujeres en contextos de desigualdad. Asimismo, su preocupación por la infancia, la educación y las comunidades rurales puede leerse como una extensión de esta ética ecofeminista. Mistral valora lo pequeño, lo cotidiano y lo independiente en contraste con las lógicas de progreso basadas en la dominación. Su escritura propone una forma de habitar el mundo más atenta, donde el cuidado de los otros, de la naturaleza, del lenguaje, se convierte en una forma de resistencia. Finalmente, ya para acabar, y cumplo los 15 minutos en uno, desde esta mirada, la figura de Mistral trasciende el canon literario tradicional. No es solo una poeta lírica, sino una pensadora que anticipa preocupaciones contemporáneas
sobre sostenibilidad, justicia social y vínculos afectivos con el entorno. Su obra invita a repensar la relación entre humanidad y naturaleza desde una sensibilidad que reconoce la fragilidad, pero también la potencia de lo vivido. Y con esto yo creo que cumplo los 15 minutos. Gracias, Juan Carlos. Yo tampoco voy a decir nada, simplemente pasar la palabra a ustedes para unas últimas. Carlos. Yo quiero dar una noticia. Hay un investigador chileno que ha estudiado los archivos de Mistral, que se llama Pedro Pablo Sequers. Bueno, Pedro Pablo conectó con una académica de su mismo calibre, boliviana, que se llama Alba María Paz Soldán. Y ambos han escrito un libro sobre dos poetas que fueron contemporáneas pero que no se conocieron. El chileno, Pedro Pablo, sobre Gabriela Mistral, y Alba María sobre Adela Zamudio. Adela Zamudio es contemporánea, pero no se conocieron. El libro, que se ha publicado recientemente, creo que en noviembre, es una conversación que nunca tuvieron, pero una conversación poética entre las dos. Ahora, para que ustedes sepan quién era Adela Zamudio, les voy a leer solamente una estrofa de una poesía de esta boliviana. Es un fragmento que dice así: cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo, y en la casa permitirme que me asombre, tan inepto como fatuo, sigue siendo en la cabeza porque es hombre. Entonces yo quería añadir a este conversatorio que, aparte de la parte mística, de la parte religiosa y de la parte ecológica, hay una parte antipatriarcal en ambas poetas. Y eso coincide un poco con la época, porque Adela Zamudio, la boliviana, era fundamentalmente anticlerical, era un poco anarquista, pero eso las une de todas maneras, porque Gabriela no era anarquista, pero era una contestataria. Y ese hecho une a estas dos poetas. Ahora, ese libro tendría que llegar aquí, porque yo lo leí de casualidad, porque a Alba María yo la conocí en un encuentro de escritores y poetas en Italia, hace más o menos unos 5 años. Y ella me comentó de que andaba en estos trajines. O sea que simplemente quería dar esa acotación, nada más. No te preocupes, Carlos, yo conozco a Pedro Pablo, así es que cuando vaya a Chile te lo traigo. O lo traigo para comentarlo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, antes de pasar a este momento para convivir y discutir y seguir conversando y ofrecerles un vinito, Beatriz nos va a cerrar este acto con otra musicalización suya del poema Desolación, que lleva el nombre del primer libro que escribió Gabriela Mistral, Desolación, en 1922, y que fuese editado en Nueva York, Estados Unidos. Bueno, recién ya quería agregar mientras vuelvo. No tenemos tiempo. Bueno, quisiera, la primera parte, cuando recién empezamos, bueno, la idea era esa, partir simplemente con un poco de música y no presentar nada, pero quisiera tomarme la palabra antes de empezar a cantar. Lamentablemente vengo de una generación que en Chile nos mostraron a una Gabriela Mistral, donde yo creo que todos nosotros
nos imaginábamos a una viejita meciéndose en una silla y haciendo rondas infantiles. Y no nos presentaron realmente a esta mujer fuerte. El primer tema que yo canté es el poema justamente de Gabriela Mistral, que yo musicalicé hace un par de años y que me gustó mucho justamente porque habla de esa Gabriela Mistral tan tierna, tan dulce, que lo único que pide es que no la olviden, ese ser amado que no la olvide. Y después escogí este otro tema, este otro poema, al cual me tocó acortarlo un poquito porque si no sería una canción como de 8 minutos. Y me tocó hacer la canción, cosa que no es fácil. Los poemas son poemas y las canciones son canciones y a veces cuesta un poco meter la música en esa. Y esta que voy a cantar ahora me gustó mucho porque me sentí muy representada en esto. Creo que les va a sonar un poco el porqué. Para que olvide dónde me ha arrojado el mar en su sombra de salida. La tierra donde vine no tiene primavera, tiene su noche larga, en cual madre se esconde. El viento hace su casa, su ronda de sollozos, y da la y quiebra como un cristal mi grito. Y en la llanura blanca, el horizonte infinito, miro morir intenso casos dolorosos. ¿A quién podrá llamarla que hasta aquí ha venido? Si más lejos que ellos solo fueron los muertos, tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto, crecen con sus brazos los brazos queridos. Los barcos cuyas velas blanquean en el puerto vienen de tierras donde no están los que no son vivos. Sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos y traen frutos pálidos sin la luz de mis puertos. Y la interrogación que sube a mi garganta al mirarnos pasar me desciende vencida. Hablan extrañas lenguas y no la conmovida. En cualquier tierra lloro, mi pobre madre canta. ¿A quién podrá llamarla que hasta aquí ha venido? Si más lejos que ella solo fueron los muertos, tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto, crecen entre sus brazos los brazos queridos. Y la interrogación que sube a mi garganta al mirarnos pasar me desciende vencida. Hablan extrañas lenguas y no la conmovida. En cualquier tierra lloro, mi pobre madre canta. En cualquier tierra lloro, mi pobre madre canta. En cualquier tierra lloro, mi pobre madre canta. Bueno,
Bueno, no me queda más que agradecerles vuestra asistencia e invitarlos, por favor, que pasen a la segunda sala.